Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisana y mi punto a exponerle es el genocidio. Si partimos por la definición, que en mi caso la busqué en el diccionario elemental, diccionario jurídico elemental de Cabanelas, parte de que es considerado un crimen de carácter internacional. Consiste en el exterminio de grupos de personas por diferentes índoles, ya sea racial, económico, político, religioso, o sencillamente en la persecución de estas personas, por las razones ya expuestas. En tal sentido, la vida humana ha sido tutelada de diversas maneras y ha sido motivo de preocupación a lo largo de los años. Es por esto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 establece a la dignidad humana y a la igualdad como base fundamental para la libertad, la paz y la justicia. Y prohíbe todo lo que son tratos crueles, penas, tortura, todo lo que pueda ser denigrante para una persona, todo lo que pueda ser producto de discriminación. Todos aquellos comportamientos que tenten contra la dignidad humana son comportamientos de carácter genocida. Debemos saber que el derecho internacional humanitario no es lo mismo que derechos humanos. Estos son de carácter universal que obran como supraconceptos, tanto en convenios, ordenamientos, como lo que es el microsistema internacional. El derecho internacional humanitario es el conjunto de conceptos positivizados que se encuentran en lo que son los convenios y los instrumentos internacionales. A través de la historia se han dado diferentes confrontaciones en tiempos de guerra, ya sea por motivos religiosos, por las diferentes razones que les he expuesto anteriormente. Es por ello que lo que son los tratados y los derechos humanos han sido incumplidos por una u otra razón. Pueden darse tanto en tiempos de guerra como también en tiempos de paz. El genocidio puede manejarse en ambos escenarios. Este es entendido como la matanza de pueblos, el exterminio de personas, pero siempre, la mayoría de las veces, ha sido por la razón de la expansión de territorio, el abuso de poder, todo lo que pudiera abarcar la parte, vamos a llamarlo, política. Bueno, las causas que pudieran ser motivos o que auspician el genocidio con mayor frecuencia son las guerras de conquista, que son aquellas donde se le da el exterminio a un grupo de personas que están en resistencia. Las personas sobrevivientes incluso pueden ser usadas para lo que se denomina esclavitud. También tenemos lo que es las guerras de religión. Pues a lo largo de la Edad Media o de la Guerra Santa, se pueden conocer que grupos de personas o que se ven bajo los efectos, se ven amenazadas por genocidio, las personas que quieren imponer su fe bajo ya sea la modalidad de terror, de muerte. Es como una forma de imponer su fe. Debemos recordar que de genocidio se trató lo que fue la persecución que hubo en el Imperio Romano en contra de los musulmanes, en este caso los cristianos en contra de los musulmanes. Otra de las razones que auspician el genocidio son las guerras de los procesos de colonización. Podemos colocar como ejemplo el caso de África y América. Podemos recordar que se trató de una diferencia tanto cultural como racial. Y por último, otra de las razones es lo que es la intolerancia
de los puntos expuestos al principio. Recordemos que hablamos de una intolerancia racial, económica, política, religiosa. Entonces esto pues evidentemente conlleva a un proceso de genocidio, ya sea por funcionarios del Estado como también de una persona en particular. Es importante también conocer la figura de la Convención sobre el Genocidio. Y es que en todo lo que concierne a este delito sobre el genocidio, este delito internacional, su fuente principal y directa es la Convención sobre el Genocidio, que fue adoptada en la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948. Cabe destacar que la adopción de esta convención principalmente fue combatir todos los delitos que imperaban para ese entonces, todos los delitos en contra de la humanidad que imperaban en 1948. En efecto, el Tribunal Militar de Nuremberg condenó a los jerarcas nazis por los delitos en contra de la humanidad y no por genocidio. Esto debido a que la Carta Militar establecía que estos delitos solamente imperaban bajo conflictos armados. Pues es ahí donde la Convención sobre el Genocidio establece que las violencias masivas o el delito de genocidio podía estar también bajo la presencia de un conflicto no armado. También debemos conocer la figura del Estatuto de Roma. Y es que luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, luego de los tratados y los pactos de carácter internacional en materia civil, social, política, entre otros, el Estatuto de Roma es uno de los instrumentos principales emanados de la ONU, de mayor importancia, ya que abarca y protege en total cabalidad lo que son los derechos humanos, y es la primera de tipo penal que involucra a todos los países del mundo en la procura pues de combatir la impunidad de los delitos en contra de la humanidad y salvaguardar los derechos de las personas. Después de 50 años de discusiones y de expectativas, es lograda o es llevada a cabo su creación. El Estatuto de Roma fue aprobado en la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de la ONU el día 15 de junio y 17 de julio de 1998, mediante el cual se establece a la Corte Penal Internacional de forma independiente y permanente con competencias en crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio. No obstante, en Venezuela se ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000, constituyéndose así en el primer país de Iberoamérica y el 11º a nivel mundial. Fue promulgado en nuestro país en Gaceta Oficial número 5057 extraordinario el 13 de diciembre del año 2000. Debemos conocer también lo que son los elementos del crimen de genocidio según el Estatuto de Roma. Establece que son matanzas de miembros del grupo, lesiones graves, tanto físicas como mentales, el sometimiento intencional a un grupo de personas y que puede afectar de forma total o parcial a este grupo de personas. Tenemos lo que son las medidas destinadas a impedir su crecimiento o su expansión a este grupo de personas. Tenemos el sometimiento internacional y por último tenemos lo que son los traslados por la fuerza de niños de un grupo a otro. También tenemos lo que son los órganos jurisdiccionales en el crimen de genocidio. Tenemos como número 1 lo que es la Corte Internacional de Justicia. Es uno de los órganos principales de la ONU, es uno de los 6 órganos principales que declara los principios fundamentales sobre el genocidio, obligando a todos los estados a cumplirlos, incluso cuando están fuera de toda relación convencional. De este modo, la norma convencional codifica la consuetudinaria. Estaremos hablando de la presencia del principio moral y humanitario y su razón de ser interés a la comunidad internacional. Es por esta razón que
prevenir y reprimir el genocidio posee una naturaleza imperativa de los estados. También tenemos lo que son los tribunales penales de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Son órganos establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU en virtud del capítulo 7, que interpretan todo lo que es el derecho internacional y en gran número los atinentes del derecho internacional humanitario. Para ello, llevar a cabo lo que es la prohibición del crimen de genocidio. Pues para llevar adelante tal cometido, estos tribunales aplican las normas de derecho internacional humanitario que indudablemente forman parte del derecho internacional consuetudinario. Recurren frecuentemente a las jurisprudencias de carácter internacional como medio auxiliar para darle determinación a este derecho, es decir, para verificar su existencia y su alcance. También tenemos lo que es el órgano de la Corte Penal Internacional, y es que el Estatuto de Roma, como bien lo mencioné anteriormente, crea la Corte Penal Internacional. La gran novedad es que establece la responsabilidad penal de personas naturales que comanden lo que son o dirijan lo que son tropas cuando estemos en presencia de crímenes nombrados anteriormente, lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra. Se diferencia de las demás por ser la única responsable de juzgar penalmente a las personas. La Corte Penal Internacional no ocupará el lugar de los tribunales nacionales, sino que los complementará y solamente va a actuar cuando estos no estén dispuestos a hacerlo o sencillamente no puedan. La Corte tendrá un fiscal independiente que podrá iniciar este proceso de investigación con hechos fundamentales. El Consejo de Seguridad de la ONU podrá suspender la fase de investigación o enjuiciamiento por un plazo de 12 meses renovables, solamente si están de acuerdo todos los que pertenecen a dicho consejo, todos los miembros. Debemos conocer también lo que dentro del genocidio podemos denominar figuras. Muy bien, estos pudieran ser o los pudiéramos denominar como el sujeto activo simple o calificado. Este viene siendo el funcionario que comete el delito de genocidio bajo el ejercicio de su función, actuando con aquiescencia del Estado. Incluso lo puede cometer una persona de forma particular, pero como se mencionó anteriormente, provocando una violencia masiva o sistemática. También tenemos la presencia de la figura como lo es el agente, que es el responsable o el sujeto activo de llevar a cabo dicho delito. La autoría intelectual consiste en planificar los actos de matanza a miembros del grupo o planificar mecanismos que puedan llevar a cabo la matanza. Tenemos la autoría material, que es la persona natural que por sí misma ejecuta de forma objetiva y subjetiva las acciones genocidas. Esta pudiéramos encontrarla en el artículo 25, numeral 3 del Estatuto de Roma. Y por último tenemos lo que es la coautoría, y es que es la autoría de varios miembros del mismo para llevar a cabo el hecho punible, quienes concurren dolosamente en un hecho común. También tenemos los elementos como el bien jurídico, que es la supervivencia de agrupaciones de diferente índole. Tenemos la acción, que consiste en la aniquilación, eliminación o destrucción total o parcial para estos grupos de personas. Y tenemos también los sujetos pasivos y activos. También debemos conocer un poquito sobre los casos jurisdiccionales de genocidio, y tenemos como principal, evidentemente, los juicios de Nuremberg, como lo mencioné anteriormente, también conocidos como procesos de Nuremberg. Fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por la iniciativa de las naciones aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial,
en lo que determinaron y sancionaron como responsables a dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen naciosocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes. Fueron desarrolladas en la ciudad alemana de Nuremberg entre los años 1945 y 1946. La tipificación de los crímenes y abusos realizados en ese entonces por los tribunales y los fundamentos de la Constitución, que representaron un avance jurídico, serían aprovechados posteriormente por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica en materia internacional, abarcando todo lo que es los crímenes de guerra, de agresión y los que son crímenes contra la humanidad, para así lograr la constitución a partir de 1998 del Tribunal Penal Internacional Permanente. También tenemos casos conocidos de genocidios, lo que fue el caso de Augusto Pinochet, que recordemos que fue electo presidente de Chile en 1989. Tenemos el caso de Bosnia y el genocidio de Ruanda en 1994. Ya para finalizar lo que es el genocidio en Venezuela, se han conocido muy pocos casos. El principal o el más conocido fue el caso de Aximú, y es que a mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas como Aximú, frontera amazónica entre Brasil y Venezuela, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinadas por un grupo de mineros quienes ingresaron ilegalmente a nuestro país. En 1996, la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico en Puerto Ayacucho y en conjunto con otras organizaciones elevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos al no conseguir justicia en lo que fue la jurisdicción nacional.